No, pues perdón, no se la voy a cumplir, doctor. Nomás le quiero hacer una pregunta sobre reglas de origen. No sé si me puede explicar un poquito esta parte de los créditos que habla Canadá. ¿Serían créditos conforme a qué o para qué? Esta parte no me queda muy claro. Y también en el tema de reglas de origen, usted acaba de mencionar que hasta que Canadá no puede, que ustedes no pueden hacer un análisis concreto hasta que Canadá no presente números. Entonces, en consecuencia, ustedes no pueden establecer una postura si es adecuada o no esta metodología, es lo que le quiero preguntar. Y una segunda pregunta va en función de el arancel que Estados Unidos pretende poner sobre el acero. Entiendo que sería un arancel a las importaciones, pero entonces, si México compra partes de Estados Unidos hechas con arancel, con acero, que un arancel tiene, perdón, con acero y este acero tiene arancel, ¿se encarecerían sus gastos o se encarecería algún tipo de la cadena de producción? Muchas gracias. Gracias, Ulises. Las ideas canadienses, este marco conceptual metodológico, tiene elementos que ellos han llamado créditos o incentivos. Estos créditos o incentivos que nosotros todavía estamos analizando porque no tenemos el detalle de cómo funcionarían, que es parte del problema. Empezábamos por ni siquiera saber qué es inversión y qué es investigación y desarrollo, porque lo que dice Canadá es, deberíamos de premiar a quienes hagan investigación y desarrollo o inviertan en Norteamérica. Premiarlos, déjame te doy un ejemplo, que quizás no lo tienen ustedes en el radar, pero que es muy importante. En el NAFTA original, y esperamos nosotros que se quede en el NAFTA final, las nuevas plantas con nuevos productos o las plantas actuales con nuevos productos tienen un tratamiento diferenciado en reglas de origen. No sé si ustedes lo recuerdan. Es decir, para nuevas plantas y nuevos productos hay un descuento en el porcentaje. En vez de tener que cumplir 62.5, las nuevas plantas con nuevos productos tienen un periodo en el que pueden cumplir con 50%, por ser nuevas plantas con nuevos productos. El caso de plantas actuales, que no son nuevas, pero con nuevos productos, también esos nuevos productos tienen un tratamiento diferenciado. Sí, es un incentivo, es un porcentaje menor que el 62.5, que es 50%, por un plazo. Esta idea de nuevas plantas, nuevos productos, pues te da también la idea de nuevas inversiones. Es decir, tendríamos que premiar nuevas inversiones, ¿no? O sea, o darles un descuento, incentivarlos a la regla de origen. Es una idea que ya existe en el NAFTA original, ¿sí? Lo mismo está diciendo Canadá, nada más que en vez de hablar de nuevas plantas, nuevos productos, con un porcentaje reducido de la regla de origen, dice, para nuevas inversiones, y explica cuál sería la definición de inversión, porque ese era un tema que teníamos totalmente en un área gris. Si nuevas inversiones son la compra de nuevos fierros, o nuevas inversiones son nuevos fierros para hacer nuevos productos, o nuevas inversiones solo son greenfield, es decir, plantas nuevas totalmente. Entonces, es una combinación de las tres, dice Canadá. Pero no es lo importante ahorita. Lo importante, con lo que quisiera que se quedaran ustedes, más que el detalle, es Canadá tiene en mente que algo como lo que existía en el NAFTA original, es decir, que haya un descuento sobre el porcentaje que se acuerde debido a que inviertes en Norteamérica. Se parece al concepto de NAFTA original,
de plantas nuevas o productos nuevos, ¿no? que ya está en el NAFTA original y que reduce el porcentaje de 62.5 a 50. Lo nuevo es que dice, además, debería de darse créditos también, no solamente si haces inversiones en manufactura, sino también si haces inversiones en investigación y desarrollo, lo cual es un concepto interesante, nuevo. Si haces investigación y desarrollo en México, te lo voy a contar también para un descuento temporal en la regla de origen, en el porcentaje, como un incentivo, como un crédito. De la misma manera que lo hago para las plantas nuevas en la parte de inversión. Entonces, esos son los conceptos que está poniendo en la mesa. No son totalmente nuevos, como digo, la parte de inversión de alguna manera están considerados en este concepto del NAFTA actual, NAFTA original, de un descuento para plantas nuevas, productos nuevos, o plantas actuales, productos nuevos. Entonces, no sé si con eso poco contesto la pregunta. Luego, bueno, sí, sin números, ¿qué evalúo? O sea, ¿cómo lo hago para hacer una evaluación? Vamos, si la única evaluación que yo tuviera que hacer es otorgar créditos por inversiones o reglas de origen, pues tendría que tener una reunión en la mía y ver si mediante una votación se acepta o no se acepta. Pero el tema no es que no es un concepto nada más de incorporar esto a una propuesta que ya exista. Son ideas pegadas a una propuesta que no existe todavía. Es decir, son ideas que en el marco de una propuesta, pues tendría que tener para hacer propuesta todo lo demás. Es decir, no nada más que va a haber una canasta de partes y componentes similar a la del tracing, a la de la rastreabilidad actual, pero con un concepto nuevo totalmente distinto respecto a cómo se tratan los componentes que están allá adentro. Entonces, ok, ya entendí que es una metodología distinta para llegar al cálculo del costo neto, pero no me has dicho cuál es tu idea de qué debería tener esta lista adentro. Y luego, para hacerlo más complejo, de eso que va a estar adentro, ¿qué porcentaje le vas a poner a lo que necesite contenido regional de las partes y componentes que estén ahí adentro? No lo tenemos, y cuando lo tengamos primero lo vamos a discutir entre los gobiernos. Bueno, pues mientras no lo tenemos. Entonces, es difícil para nosotros porque es evaluar algo sin ver todavía, sin tener la información de qué es lo que estoy evaluando. O sea, no sé si me explico. Es decir, estamos analizando las ideas. Está muy bien, pero cuando ya llegas a la parte medular, pues le falta qué componentes, partes, qué porcentajes, digo, por decir algunos, y cómo funcionarían estos créditos, a quién sí se le darían y a quién no, cómo, en qué productos, en todo el portafolio, en un producto, en dónde. Es decir, no hay el detalle ese. Entonces, estaremos, por supuesto, listos para hacer más análisis en cuanto nos den más información. Tenemos que tener más reuniones con nuestro gobierno y, por supuesto, con el gobierno canadiense, que es el autor de estas ideas. Bueno, sí, por supuesto que el arancel, dijiste exportaciones, creo que quisiste decir a importaciones, ¿verdad? Sí, son importaciones. Exacto, sí. Que se integran a la ciudad. Exacto, sí. Por supuesto, por eso hay tanta preocupación de todos los sectores que utilizan esos aceros y esos aluminios. Las marcas están haciendo un análisis, no tengo yo el detalle de ese análisis, quizás las propias marcas les puedan dar una mejor respuesta que yo. Hay que recordar que la proveeduría de las marcas es muy disímbola, es decir, la proveeduría de estas marcas, algunas vienen de Corea, otras vienen de China, otras vienen de Taiwán, otras vienen de Europa y otras vienen de América.
Entonces, dependiendo a quién se lo pregunte, me va a dar la respuesta. No tengo como a mía un análisis a mía, porque creo que va a ser más bien un análisis por empresa para ver ese efecto que tú estás buscando. Seguramente lo habrá que preguntárselo a las marcas que están en esa situación, y te ruego que sea a ese nivel de marca que puedas hacer la misma pregunta que me hiciste a mí. Adelante, Miguel. Gracias, doctor. Continuamos, nombre y medio. Gracias. Diana Domínguez, de Notimex. Doctor, el discurso que maneja en relación a la séptima ronda me parece entonces interpretar que no hubo nada en el sector automotriz, que no hubo ningún avance, que tenemos avance cero. Discúlpeme, pero es lo mismo que ya se venía diciendo. Pero lo que sí me llama la atención nuevamente es que el secretario de Economía insiste en que se está preparando una propuesta por parte de México, del gobierno. Y ahora usted nos dice que si la tienen, no la conocemos. ¿Tienen indicios ustedes de que sí se está preparando una propuesta por parte del gobierno mexicano? En este sentido, ¿pedirían ustedes ser invitados a preparar esta propuesta? Ya estamos casi en la octava ronda, desde la sexta nos lo vienen diciendo y no muestran nada. Entonces, quiere la industria ser invitada a la elaboración de esta propuesta, en dado caso que se esté preparando, o si tienen los indicios de que así sea? Es decir, ¿qué les dice el secretario de Economía? ¿Por qué sigue haciendo estas declaraciones y no presenta nada en la mesa de negociación? ¿O hasta cuándo la van a presentar? Ayer KPMG sacó un estudio con algunos datos del sector automotriz muy aislados, los datos interesantes pero muy aislados, pero en materia de Telecán dice que el panorama sigue, aún con todo, sigue siendo positivo para México. No sé si usted, aún con la negociación del Telecán, si usted podría abundar un poquito más en esta aseveración, aunque el estudio no sea de ustedes. Y a Guillermo Rosales, respecto a este estudio, sí le quiero preguntar, de acuerdo con los directivos que consulta KPMG, de acuerdo con este estudio, que no es más profundo, ellos mencionan que para el año 2025, alrededor del 50% de la gente que hoy utiliza automóvil particular lo va a dejar de utilizar debido al avance de la urbanización, la movilidad y el alto costo en el precio de los vehículos. ¿Ustedes qué tienen al respecto? ¿Se han hecho algún estudio al respecto o si están de acuerdo con esta aseveración y que las agencias automotrices físicamente van a ir desapareciendo? Muchas gracias. Qué bueno que las fáciles me tocaron a mí. Bueno, no hubo avance en la negociación significa que no lograron tener las reuniones trilaterales que se esperaban en reglas de origen en la materia. Para nosotros hay avance en la medida que pudimos tener una reunión con el negociador canadiense y pues seguir poniéndole más información a esas ideas que nos entregaron. No hay más. Seguramente en una evaluación del avance del tratado pues es distinto, porque cerraron 3 capítulos nuevos, porque están por cerrar otros 6, 7, en fin, pero en materia del sector automotriz y las reglas de origen, pues no hubo reuniones. Entonces, nada más que las reuniones informales con el negociador canadiense y nuestra negociadora mexicana, Martín Tornel y Miroslava, para poder nosotros pues entender mejor e irle poniendo más información a las ideas.
Como dije, nosotros no conocemos ninguna propuesta, no sabemos que se esté ahorita cocinando una. Yo pues lo supe mediante la declaración que hizo el secretario. Estamos activamente trabajando con el gobierno mexicano en esta materia. No, me parece que la forma en que lo preguntas, que si deseamos ser invitados, bueno, nosotros trabajamos permanentemente con el gobierno. Es decir, no tenemos nosotros ningún trabajo que estemos haciendo que no sea pues a lo interno de las marcas y por supuesto en el diálogo permanente que mantenemos con nuestros pares en Estados Unidos y Canadá y con el gobierno mexicano. No conocemos de una propuesta, por supuesto que de haberla, pues quisiéramos conocerla rápidamente. Nosotros no tenemos una propuesta, no tenemos un posicionamiento distinto al que hemos dado públicamente y continuamos revisando estas ideas canadienses como el propio gobierno mexicano lo está haciendo. No conozco el estudio de KPMG, Diana, entonces no entendí muy bien tu pregunta para tratar de, sin haberlo visto, ayudarte, donde dice, no sé si dijiste con el Telecán o sin el Telecán, panorama positivo para México. Dice que aún con las negociaciones del Telecán y todo este ruido de las reglas de origen, el panorama es positivo en el sector. Pero dice con Telecán o sin Telecán. No lo dice así, no. Dice aún con que las negociaciones de las reglas de origen se están, no dice con o sin. No dice así Bueno, lo que nos enviaron. Yo te voy a contestar con esta gráfica que amablemente Daniel Coronado, mi economista, me puso en la pantalla. Sí está aquí atrás, ¿no? Sí. Mira, ¿qué le pasó al primer bimestre de la producción en México? A niveles récord históricos, hay que decirlo. ¿Qué le pasó al primer bimestre de la exportación en México? A niveles récord históricos. ¿Estamos en medio de una negociación? Sí, estamos entre la séptima y la octava ronda. Entonces, como que lo que dijo KPMG no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Panorama positivo para México, aún pese a las negociaciones, pues yo lo deduzco simplemente viendo las cifras. Si estas cifras trajeran una estrepitosa caída en exportación, principalmente a Estados Unidos, trataríamos de dar todo tipo de explicaciones y habría quien se arriesgaría incluso a decir, es por las negociaciones que Estados Unidos mejor dice no voy a comprar mexicano, no sé, algo se inventarían. Pero lo cierto es que a pesar de que el mercado de Estados Unidos cae, estamos creciendo y estamos creciendo muy por encima de cualquier otro país proveedor de autos en Estados Unidos. Por encima del mercado, eso significa posicionándonos en la participación. Daniel, ¿me puedes poner por favor la participación? Fíjate, la participación de México, dale otra más, ahí mero. Dice, los vehículos mexicanos en febrero de 2018, bueno, vamos a ver el bimestral para no batallar. En el primer bimestre del año, ahí dice en el último renglón, representan 15.3% del total de las ventas de los vehículos ligeros en Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes cuando este 15 andaba como en 12 punto y pico? Los que siguen esto desde hace unos 3, 4 años tienen que haber alcanzado a ver un 12% aquí. Si no, saquen un boletín de hace 4 años. Y van a ver un 12.3, un 12.5, un 12.7. Andamos en 15.3. ¿Cómo ganamos participación en Estados Unidos? Pues cuando los demás caen, el mercado cae y nosotros crecemos. Estamos ganando parte del pastel. Que KPMG diga, a pesar de que estábamos en medio de las negociaciones, el panorama de la industria mexicana es positivo, pues sí. Porque la industria es la producción y la exportación.
Si alguien me habla de ventas, traemos un panorama totalmente distinto. En ventas traemos una caída importante, en ventas tenemos que hablar del tema de incertidumbre, tenemos que hablar de la demanda por bienes durables, la gente ante la incertidumbre se repliega y dice, mejor cuando ya estemos seguros de que la chamba no está en riesgo, ya compraremos el auto nuevo, la estufa, el refrigerador, todos los bienes durables ante cualquier incertidumbre se repliegan. ¿Cuál puede ser fuentes de incertidumbre ahorita? Pueden ser las elecciones presidenciales. Cualquier fuente de incertidumbre que haga que un jefe de familia diga, pospongo la compra del bien durable. Y ahorita le dejo a Memo para que me ayude a complementar esta parte. Gracias. Vente para que no tengan que mover todo. Gracias, Diana. Se me antoja leer inmediatamente el estudio al que haces referencia de KPMG. No lo conozco y por lo tanto no voy a hacer ningún pronunciamiento sobre ese estudio. Entonces, rápidamente voy a cambiar tu pregunta para darte mi perspectiva del entorno de negocios de la distribución de vehículos, haciendo hincapié en que no estoy opinando sobre lo que diga KPMG. En el corto plazo, estamos hablando del corto plazo dentro de lo que es un entorno de negocios, 7 años, que estaríamos en el 2025, y hablando concretamente del caso mexicano, no estamos vislumbrando cambios significativos dentro de la movilidad en el país. Todo lo que estamos viendo en términos de lo que es movilidad compartida, de tipo todos los esquemas comerciales que conocemos, Cabify, Uber, etcétera, han venido a aportar un complemento dentro de la oferta de movilidad. En un plazo tan corto no estaríamos viendo grandes inversiones en infraestructura de transporte público. Hagan ustedes nada más la cuenta. En lo que corresponde a esta administración del presidente Peña, se han realizado o están en marcha, todavía sin entrar en servicio, dos grandes proyectos de transporte público, como es el Tren Metropolitano de Guadalajara y el suburbano México-Toluca. Nada más. No tenemos ninguna línea del metro. No, las nuevas líneas de Metrobús son bastante menores en términos de lo que se requiere en la zona metropolitana de la Ciudad de México para poder favorecer una movilidad basada en transporte público. Y por otro lado, lo que observamos en lo que se refiere al mercado interno automotor está mucho más determinado por los factores que hemos venido analizando de orden económico, macroeconómico, empleo, precios, etcétera. Entonces, yo creo que hacia el 2025 veremos cada vez una mayor complementariedad de otro tipo de opciones, como es la economía compartida, pero sin que estemos hablando de un abandono de la compra de vehículos. Y aquí vale la pena que hagamos una perspectiva comparada. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en mercados maduros, como pueden ser economías desarrolladas de Asia, Japón, o de Europa, Alemania, los líderes económicos de esas dos regiones? Pues estamos viendo cómo a lo largo de los últimos años en Alemania se venden más de 40 vehículos nuevos por cada 1,000 habitantes, cuando en México estamos vendiendo apenas 11, en un entorno en el cual en Alemania la principal fuente de movilidad es el transporte público. Entonces hay una complementariedad en las fuentes de movilidad y no necesariamente el que yo utilice más transporte público, utilice más opciones compartidas, quiere decir que haga a un lado la adquisición de un vehículo particular.
Obvio, esto va a traer una transformación dentro de lo que son los hábitos de las nuevas generaciones. Los cambios en las tecnologías de los vehículos van a venir aparejadas a un cambio, a una transformación evidente y palpable en la operación de las distribuidoras de vehículos, sin que signifique necesariamente su extinción. Entonces no estamos viendo en el horizonte de los próximos 20 años un riesgo de que las distribuidoras de vehículos desaparezcan. Obvio, van a transformarse desde el modelo que conocemos actualmente, ¿no? Gracias, doctor, gracias, ingeniero. Continuamos, nombre y medio. Sí, gracias. Lilia Eras, de Grupo de Centro. Yo tengo dos preguntas, una para Guillermo sobre, aparte del factor inflacionario, ¿qué otros factores están influyendo para la baja en las ventas en el mercado doméstico? Y para el señor Solís, el secretario Guajardo ha sido muy claro en decir que en la negociación sobre reglas de origen, pues ellos van a presentar una propuesta que modernice las reglas de origen, aunque ustedes han insistido en que no deben moverse las originales. Y ayer fue muy tajante al decir que el gobierno no va a permitir o no va a dejar secuestrarse por los intereses de la industria automotriz, que va a tomar en cuenta todas las opiniones de todos los sectores involucrados para definir su propuesta de reglas de origen. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen ante esta afirmación que fue muy clara ayer del secretario? Bueno, yo creo que ya lo respondí ampliamente, ya lo dije. Creo que insistir por tercera vez en el mismo tema, a ver, nosotros no tenemos propuesta, no hay una propuesta de la industria, no conocemos una propuesta del gobierno, estamos trabajando de la mano con el gobierno mexicano, con la Secretaría de Economía, y no conozco esa declaración del secretario, pero creo que he sido lo suficientemente claro en el tema. Perdón, nada más ahí, abundar. Entonces, el sector automotriz no está siendo ahorita llamado por el gobierno para precisamente conformar esta propuesta que podría ser presentada. No, estamos siendo llamados, sí, estamos trabajando de la mano en las ideas canadienses, es todo lo que estamos haciendo con el gobierno mexicano. Hemos venido trabajando por semanas con el gobierno mexicano, con los negociadores de reglas de origen. Tenemos una reunión el día de mañana con ellos, otra vez. Es decir, sí estamos trabajando muy de la mano. No tenemos una propuesta, ni hemos revisado una propuesta como tal. Gracias, Lilia. Como lo apuntaba durante mi intervención, en nuestra opinión y concordando con el análisis de otras fuentes, el principal factor que está influyendo en la disminución de las ventas de vehículos nuevos tiene que ver con una disminución del poder adquisitivo, de la disminución de liquidez para hacer frente a la contratación de un crédito, esto como producto de la inflación y del incremento de las tasas de interés, sobre todo en cuenta revolvente, como son las tarjetas de crédito, y menormente en el crédito automotriz. Esto es lo que está determinando el comportamiento del mercado de forma con mayor determinación. Sin embargo, también y sobre todo en estos últimos meses hay una influencia por la incertidumbre que estamos viviendo en lo relacionado con la sucesión presidencial, el efecto de desconfianza, de incertidumbre que genera en el consumidor, aun como cuando lo hemos planteado en otras ocasiones, esto es entendible desde la perspectiva de un inversionista que necesita tener una seguridad en torno a las reglas del juego por las inversiones de largo plazo. Sin embargo, y a pesar de que esta es se adopta un comportamiento similar ante la incertidumbre por parte del consumidor, no necesariamente es la mejor decisión.
en un entorno de incertidumbre respecto a cuáles van a ser en el corto plazo las variables de precios y de tasas, si yo tengo un requerimiento de adquirir un vehículo y en este momento conozco y me parecen aceptables, por ejemplo, las tasas de interés, que siguen siendo todavía bastante aceptables en términos de crédito automotriz, y conozco los precios que también siguen siendo, hablando de vehículos, por ejemplo, más baratos que en Estados Unidos y en Canadá, una decisión razonable desde el punto de vista de quien está necesitando adquirir un vehículo es hacerlo ahorita. Si se prevé que pueden tener una menor propensión positiva a las variables, pues mejor me anticipo y tomo las que en este momento están presentes. Pero no necesariamente es esa la adopción de una decisión del consumidor. Generalmente es más emocional que racional. Pero te insisto, por un lado tenemos el factor incertidumbre, pero principalmente estamos viendo el factor de la disminución de poder adquisitivo vía la inflación, ¿no? Sí, seguimos. Tenemos 4 personas preguntando. Vamos con una de las 4. Jairo Barra de Infocel. Una rapidísima, para ver si entiendo bien un poco sobre la propuesta canadiense. ¿Es factible pensar que la lista de rastreo entonces aumentará si se va a incorporar a un nuevo Telecan el análisis de automóviles, digamos, más avanzados? ¿Cómo se llama? Jairo Ibarra. Javier Ibarra. Jairo Ibarra de Infocel. Jairo. Perdóname, Jairo. No, Jairo. Esta no es la misma lista. Lo que antes llamábamos, déjame decirlo en inglés porque en inglés es claramente el nombre es distinto. Lo que antes llamábamos el Tracing List, hoy se llama Focus Tracking List. Lista enfocada de rastreo, no sé. Estoy tratando de traducirla. El Focus Tracking List. Lo que está contenido en el Tracing List actual tiene un manejo para efectos del costo neto que no tiene nada que ver con las ideas canadienses de lo que esté contenido en el Focus Tracking List. Puede llegar a ser la misma lista, puede llegar a ser una lista menor, más importante, solo lo esencial, puede llegar a ser mayor, como tú lo comentas, en este momento no lo sé. Pero tú dices, entonces va a ser una lista mayor. No, es que ni siquiera puedo hacer el supuesto ese. Para empezar, porque tiene un tratamiento totalmente distinto metodológicamente a lo que hoy está en el Tracing List. O sea, se trata de una manera distinta. Se parecen, pero no son iguales, ¿verdad? Pero no son iguales. ¿Y la de rastreo podría cambiar? Bueno, entonces ya no estás en las ideas canadienses. No. Claro. Bueno, tú tienes ahí la propuesta de Estados Unidos, inaceptable, inalcanzable, donde dice, vamos a pasar de 300 fracciones, de 70 productos, a todo lo que esté en un vehículo, incluyendo los tornillos y las tuercas, deberá estar en el Tracing List. O sea, se fue al extremo total opuesto, donde dices, esto es inaceptable, es inalcanzable. Entonces, es hasta donde sabemos. Gracias, Jairo. Continuamos de este lado. Muy buenos días, doctor. Básicamente, digo, ya más o menos me sé cuál va a ser su respuesta, pero tengo que hacer las preguntas de todos modos para que quede grabado. Perdón usted. Revisando las cifras, vemos por el otro lado, en cifras de exportación, el tema de Canadá y América Latina, que van en reducción. No sé si estas modificaciones que hicieron por tema Audi fueron los que movieron las cifras por una menor exportación a Canadá, Latinoamérica. Si podía comentarme un poco más respecto al tema. También saber si le comentaron, digo, a veces no le comentan algunas marcas, pero a ver si le comentaron qué está sucediendo con Nissan y Volkswagen, porque en febrero presentaron también una reducción muy importante en su producción. Y por último, y retomando el tema que hizo mi compañero Ulises, es el tema del acero.
Justamente también ya salió la Cámara del Acero aquí en México y también ya salieron varios industrias y empresas a decir que si Estados Unidos llega a considerar a México, México tendría que imponer también arancel o poner sus barreras al acero de Estados Unidos, lo cual desataría, como muchos especialistas mencionan, una guerra comercial que podrían agregar otros productos hechos de acero, entre ellos el automotriz. Incluso podrían imponer aranceles a los autos ya armados. Entonces, no sé, o sea, yo sé que usted no, este es un análisis que hace cada empresa, pero usted tiene experiencia también en el ámbito del comercio exterior y una decisión de este tipo, ¿cómo dejaría a la industria como tal? Gracias. La segunda pregunta, ¿la puedes repetir? Si Nissan y Volkswagen le comentaron qué sucedió con su producción. Gracias. Bueno, en Latinoamérica, si tú ves el dato bimestral, crecimos 11.1%. Yo no sé si lo que se iba a exportar en febrero se exportó desde enero, porque a pesar de la caída de 4.1 en febrero, tenemos un crecimiento de 11.1 enero-febrero. No lo sé. Acuérdate que estas cifras se producen el día de ayer, se cierran a las 6 de la tarde para empezar a hacer el boletín. Entonces no tengo más información y eso me lleva a la segunda pregunta, no sé qué pasó. En los próximos días y más semanas sabremos más, seguramente alguien le preguntará también a las marcas de ustedes y conoceremos más qué pasó. No tengo más información, lo único que hacemos en el boletín es lo que nos mandan hasta ayer a las 6 de la tarde y lo que se imprime hoy. A veces tengo la oportunidad antes de las 9 de la mañana de hablar con algunas marcas, como para dar mayor información, no la tengo en este momento, Axel. Bueno, es tal cual tú lo dices, o sea, el tema del acero sí depende de las marcas. Perdón por ser reiterativo, pero te voy a poner un ejemplo. Una marca que todo el acero lo trae de Asia, una marca que todo su acero lo trae de Europa, no es lo mismo que aquella marca que todo el acero lo trae de Estados Unidos, o que toda su proveeduría que utiliza acero lo trae de Estados Unidos, cuando existen proveedores en Europa o en Asia, pues que no están siendo afectados. De tal manera que a mí es difícil para mí tener una postura única cuando tengo empresas tan disímbolas con proveeduría tan distinta. Eso no quita que para mí es claro que hay un tema de fondo. La 232 no se utiliza probablemente, no sé si en los últimos 50, 60 años. La 232, para los que no saben lo que es una medida que se utiliza solo por temas de seguridad nacional. No es una medida de salvaguardas en la OMC, no es una medida de salvaguardas en el TLC, es una medida interna de Estados Unidos que le permite por seguridad nacional. Es decir, la última vez que se impuso fue por comercio en uranio, por ejemplo. Para que tengan ustedes una idea, o sea, estamos hablando de temas verdaderamente delicados. Si seguridad nacional es que México mande acero, o Canadá mande acero, sus dos grandes aliados, o sea, no sé qué tiene eso con seguridad nacional, ¿verdad? O sea, tendríamos que irnos a una nota distinta. Primero, preguntarnos si la 232 es suficiente excusa para que en el marco de la OMC o incluso del Telecán la puedan utilizar. Claro que existe. En la OMC hay una cláusula que existe donde dice las partes podrán utilizar medidas como esta por motivos de seguridad nacional. En el Telecán, si mal no recuerdo, está en el capítulo 21, si mal no recuerdo, en donde dice que las partes se reservan el derecho a utilizar medidas que para proteger la salud humana, vegetal, animal y seguridad nacional.
Entonces, el tema es, ¿tiene suficiente sustancia para poder apoyar, soportar una idea de seguridad nacional? Porque si no, entonces estás violando tanto el Telecan como la OMC. Si es solo para salvaguardar, entonces tendrías que haber pagado. Y en el caso de México y Canadá, habernos excluido. Entonces, el fondo del asunto es si existe suficiente soporte para que México y Canadá estén ahí, 1, pero 2 y todavía más a la sustancia, si existe verdaderamente una amenaza de seguridad nacional que justifique una medida como la 232. Porque si lo que le estás diciendo a México, a Canadá o para esto a Europa o a China, que son una amenaza a su seguridad nacional, pues entonces vamos a sentarnos y dime en qué te estoy amenazando, ¿verdad? Tu seguridad nacional. Y vamos al tema de que tiene 50, 60 años que no se invocaba la 232. ¿Ok? Claro que tiene un efecto. Nosotros en la mía estamos convencidos que existen los mecanismos institucionales en la relación comercial entre las partes y la 232 injustificada no lo es. Ok, gracias, doctor. Sobre el tema de reglas de origen, si entiendo la explicación que nos dio de la propuesta de Canadá, esto quiere decir que la propuesta de Canadá, hasta ahorita como la han analizado… No es propuesta. Perdón, la es que lo dices y mañana metodología, todo el mundo lo sí. escribe como propuesta. Perdón, sí, la metodología alternativa, las así. ideas de Canadá, ¿sí incrementa o no incrementa el porcentaje de contenido NAFTA? Así como lo han analizado ahorita. No han puesto un número en la mesa. No existe un número. Existe un cambio metodológico de la manera de calcular el costo neto. No existe un número todavía como el que a ti te gustaría ver y a mí también. Te voy a dar un ejemplo, Sara, y esto a lo mejor no sé qué tan off the record es off the record cuando tengo a 5 cámaras enfrente, ¿verdad? Pero bueno, pero es muy técnico el tema. Imagínate que el porcentaje de contenido de lo que está ahí adentro para las partes y componentes fuera 40%. Entonces yo hago una evaluación. Si lo que está ahí adentro, las partes y componentes, es 50%, el umbral, hago otra evaluación. Si es 60%, es otra evaluación distinta. Ya te di 3 evaluaciones distintas dependiendo del número que me den. Entonces, si no me das el número del porcentaje de lo que está ahí adentro, por favor, esto no es on the record porque no es el tema de meternos a lo técnico y empezar a discutir si 40, 50, 60 o lo que sea. Nada más es el hecho de que no tengamos todavía el número, no puedo hacer el análisis. Entonces, tú te vas un paso más allá y dices, bueno, entonces, ¿esto va a aumentar el porcentaje de contenido? No lo sé, dependiendo del número que me pongan. Yo sí sé que es un cambio metodológico que lo que busca es que se tome más en cuenta lo norteamericano, lo que se ha hecho en Canadá, Estados Unidos y México. Pero, ok, la evaluación dependerá del porcentaje que me pongan. Nada más para complementar el tema del acero, entiendo que depende de la proveeduría de cada armadora, pero sí habrá algunos casos entonces en donde si Estados Unidos aplica esos aranceles, hay armadoras aquí en México que van a ser más competitivas que las de Estados Unidos, ¿no? Habrá que preguntárselo a las armadoras de Estados Unidos. Okay. Gracias, Sara. Continuamos, vamos a cerrar 2 preguntas más. Nombre y medio, Alan.
Hola, Alan Miranda de Red Intelligence. A mí me gustaría continuar con el tema del acero en cuanto a qué componentes por su contenido de acero y aluminio son más susceptibles de aumentar de precio independientemente de dónde sean fabricados. Ahorita déjeme saco la libreta y se lo digo. O sea, ¿cómo cree? Yo no fabrico automóviles yo. Habrá que preguntárselo a las marcas. No tengo esa información. Y no la tengo porque el efecto en cada marca es distinto. Perdóneme. Claramente, digo, si me pongo a pensar, digo, bueno, pues lo que es el body, ¿no? O sea, el acero para hacer el vehículo, el acero plano, que se estampa para hacer el vehículo. Pues claramente ese es uno que podría haberse afectado. Ahora, déjenme complicárselas más. Hay aceros que van a estar excluidos, y lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos, y no ha dicho cuáles. Entonces, ¿cómo quieren hacer un análisis cuando no sabemos cuáles aceros y cuáles aluminios van a estar excluidos? Hay un posicionamiento de mis pares. ¿Sí lo tienen? Y si no, le voy a decir a Pamela que les dé la liga, porque hay un posicionamiento yo conozco de AAPC y de Global Automakers. De los dos hay un posicionamiento público que con mucho gusto le digo a Pamela que los ponga disponibles, porque eso les da a ustedes una idea desde el lado americano cómo lo están viendo. Pero el hecho de que ni siquiera sabemos a qué aceros y a qué aluminios, y que se está solicitando que ciertos aceros y ciertos aluminios se excluyan de esta medida, hace más complejo todavía empezar a especular a quién y cómo le va a pegar. Entonces, yo le ruego a usted, le solicito incluso su indulgencia para que nos permita que a medida que tengamos más información podamos darla, y que las marcas puedan también pues ofrecerle mayor información que lo que la propia asociación en este tema. Vamos a concluir. Gerardo Martínez del Heraldo. Una pregunta en relación a lo que comentan del acero, sobre todo, doctor, porque se ha construido una percepción, una sensación de que no hay propuesta mexicana. Entendemos que están analizando las ideas canadienses, ya van 7 rondas, se anunció ahorita que va a haber una mesa interseccional en 2 semanas, pero el mundo está avanzando rápido, doctor. Goldman Sachs dijo ya que lo de los aranceles puede ser un paso, una antesala de la finalización del Telecan. El dólar está subiendo, sus contrapartes en Estados Unidos y en Alemania han dicho que nadie ganaría con una guerra comercial. Es evidentemente que hay una preocupación en el sector automotriz porque los insumos son obvios, están siendo atacados por esos posibles implementaciones de aranceles. ¿Hay alguna preocupación real, más allá de los números que pues muestran tranquilidad en el sector? Usted está mezclando dos temas de una manera que no es apropiada, porque pone frases de un tema y luego las mezcla con frases de otro tema, y luego vuelve al tema original y luego como objeta, ¿verdad? Lo va cosiendo y tejiendo los temas como si estuvieran totalmente ligados. Y yo le digo, mantengámoslos separados. A ver, en el tema del acero, ¿cuál es su pregunta? Y yo ahorita le contesto en el tema de la regla de origen también, porque son dos temas que usted los está tejiendo y dice, bueno, ya Europa también salió y dijo, a ver, eso es en el tema de acero. Y ya la industria automotriz salió y dijo, seguimos en el tema del acero, y yo hablé de las dos posturas de AAPC y de Global Automakers Estados Unidos. Y bueno, pues ya estamos en la 7ª, 8ª ronda y no hay propuesta. Ya se metió usted al otro tema de reglas de origen, que no tenía nada que ver con el tema del acero. O sea, no está ligado. Entonces, ¿por qué no? Espérame un ratito. Yo sé la ansiedad y la preocupación que hay por los dos temas. Incluso, yo diría, hay una tendencia a decir, bueno, de alguna manera están ligados porque el tuit de Trump, donde dijo que había una liga, y luego el tuit de Guajardo, donde dijo que era lamentable. A ver, no aterricemos esa discusión en la regla de origen automotriz, porque pues no vamos a salir de aquí. A ver, en el tema de acero, ¿cuál es su pregunta?
Y luego en el tema de regla de origen. ¿Están preocupados por una guerra comercial? Bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿verdad? Porque sobre todo si la reacción es en el mismo sector. Si derivado de esas medidas de acero y aluminio, Estados Unidos se va a ver afectado porque le van a poner un arancel a las motocicletas Harley Davidson, como lo dijo el europeo, bueno, dígame usted si yo debería estar preocupado, ¿verdad? Por eso, digo, estará preocupado Harley Davidson, ¿verdad? Es obvio que depende la guerra comercial en que se dé. Si se da una guerra en los aceros y en los aluminios, es decir, si se hace en el mismo sector, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y siempre una guerra comercial, el tema es, no sabes dónde termina. No sabes dónde termina, porque entonces yo te impongo aranceles y luego... ¿Ustedes se acuerdan la historia del arancel de las pick-ups? El arancel de la pick-up, ¿cuál es en Estados Unidos? 25%. 25%. No 2.5 como los autos. ¿Y saben la historia de ese arancel? Búsquenlo en el Google, pónganle ahí chicken tax. Chicken tax. Y la historia es que Europa puso un arancel a los pollos. Le puso un arancel al sector avícola. Europa. Y entonces Estados Unidos, como las camionetas venían de Europa, las pick-ups, le puso un arancel a las pick-ups y a otras dos cosas, no recuerdo ahorita en este momento cuáles fueron los otros dos productos, pero otro fue en el sector, creo que agropecuario. Pero en Google salen los tres productos que le pusieron aranceles, del 25%. Ese arancel del 25% en camionetas, ahí está todavía. Y fue el resultado de una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa. No sabemos dónde terminaría, porque ya vieron que dijo Estados Unidos, es que si Europa nos pone aranceles a eso, nosotros reaccionaríamos a ponerle aranceles a Europa. Entonces, pues escala y no sabes dónde termina. Ya estás fuera de las reglas de comercio. México tiene el derecho de poner represalias comerciales en el tema de las estufas y las lavadoras. ¿Por qué? Porque fue una medida de salvaguarda en la que México tenía que haber sido excluido conforme al TLC y Canadá, y no fuimos excluidos. Entonces México ya podría poner represalias comerciales conforme al TLCAN y de manera institucional. Este es distinto porque es la 232, no es una salvaguarda, es una medida de seguridad nacional que tendrían que justificar. Yo no sé cómo vas a justificar que México o Canadá, o para eso sus aliados en Europa, son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿verdad? En fin, el tema del acero es delicado. Claro que estamos preocupados por una guerra comercial y desde aquí hacemos un llamado para que un llamado a los países a tener toda la sensatez que se requiere para poder no llegar a eso. Habrá que ver, como lo dijo el secretario Guajardo, cuál es la medida que imponen, cómo la imponen, a qué países se le imponen y sobre todo en qué fracciones arancelarias, para saber los efectos y entonces reaccionar. Perfecto, bueno, concluimos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Memo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Concesionarios Honda. Gracias, Sofi.